Voy a ser breve esta mañana, faltan casi 10 para las 5 de la mañana y quiero hablar algo de lo que está sucediendo en este tiempo. Ahorita la narrativa, todos los temas están relacionados con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero yo me dirijo a los creyentes, primeramente a los que son lavados y son comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. A mí me apasionan estos temas porque yo considero que así como hay socráticos, hay mahometanos, hay confucianos y confusos también que están confundidos, y tantos temas, ¿no?, que atañen a la religión. Yo quiero ser breve en este contenido porque está muy interesante. Yo creo que ya es tiempo de la iglesia, es tiempo de que salgamos al mundo a proclamar la verdad de la palabra. Una de las recomendaciones que siempre le di a mis hijas, a mis hijos preparatorianos, o cuando empezaron ya a tener aspiraciones de continuar y adquirir una profesión, de que todo lo que la ciencia, todo lo que hay en el mundo es de analizarse, de abatirse y también de aceptarlo, porque, por ejemplo, el argumento de Darwin de que venimos del mono es una aberración total, porque, pues, bueno, a veces los monos son más inteligentes que los seres humanos, pero son temas muy profundos y de mucha gente que le encanta esa clase de debate y de escuchar esos contenidos. Pero yo voy a hablar de lo que dice la palabra y el consejo que le di a mis hijos, que la Biblia es la fuente de sabiduría y es el manantial de vida. Inclusive los sabios de Grecia se inspiraron en el texto hebreo, en los proverbios de Salomón. Pero en esta hora yo quiero hablar de la iglesia. Todos sabemos que la iglesia del Antiguo Testamento fue la familia del padre Abraham, de los descendientes de Abraham, que son las 12 tribus de Israel. Y el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías hablaron antes y durante la cautividad, cuando el pueblo fue castigado por Dios y fue entregado al rey de Babilonia. Yo siempre lo he dicho y pongo como ejemplo Tabasco, que es uno de los estados de nuestra querida República Mexicana. Y cuando Tabasco estaba sumergido en la idolatría, en la quema de ceras, que la gente nada más se pasaba, así como está en San Cristóbal Las Casas, que no sé cómo entra la gente ahí a ese templo católico, que hay mucha cera, mucha brujería y mucha hechicería. Y Tabasco estaba sumergido en la pobreza, en la miseria, y Dios usó, y digo Dios porque Dios es el creador, Dios usó una asna para hablarle a Balán, el profeta mercenario que cobraba por profetizar. Entonces usó a ese hombre, a Tomás Garrido Canaval, y formó brigadas de los camisas rojas y sacaba a la gente de los templos católicos y les quemaba a los santos, les quebraba las imágenes y los mandó a trabajar. Y fue que empezaron a sembrar grandes platanares, ganado, y prosperó mucho ese estado. Y Tabasco fue el primero que recibió el evangelio. Uno de los primeros que aceptó, pues, porque el evangelio comenzó a predicarse desde los tiempos del presidente Juárez,
los bautistas entraron a predicar a nuestra nación. Los que hemos leído la historia de la iglesia, sobre todo la iglesia en México, sabemos estas cosas. Pero bueno, hablando de estas cosas, vamos a entrar a lo que dice la palabra, porque parece ser que yo me identifico con Amós, y más tarde les voy a decir por qué. Dice en el capítulo 7, dice, voy a leer desde el verso 10. Después de que Amós habla, intercede también delante de Dios para que no le mande los males, cuando Dios le pone la plomada al pueblo de Israel. Esta parte del versículo 10 en adelante a mí me parece muy interesante. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha conjurado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Fíjense, aquí está ligada la religión con la política, porque el sacerdote Amasías se está refiriendo a Jeroboam, que era el rey, y le dice, voy a volver a repetir. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha conjurado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a cuchillo e Israel pasará de su tierra en cautiverio. Miren, aquí está hablando del cautiverio, de la cautividad que iba a pasar el pueblo de Israel. ¿Y saben por qué? Por idólatras. Se voy a hacer un paréntesis, porque hay evangélicos que son idólatras también. Y hasta hacen aparcería, o sea, se mezclan con idólatras. Y sabemos todos los evangélicos, todos los cristianos, que ningún idólatra, ni un afeminado, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los maldicientes van a heredar el reino de los cielos. Entonces, cuidémonos de esas cosas, no ser parceros con ellos. Dice el verso 12, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete y huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allí. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y cabecera del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de cabrahigos. Sigue diciendo: y Jehová me tomó detrás del ganado y díjome Jehová: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, no hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer fornicará en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán en cuchillo, y tu tierra será partida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será traspasado de su tierra. Fíjense, les habló de la cautividad. Pero pongan mucha atención, que Amós dijo: ni soy profeta, ni hijo de profeta. Jehová me llamó detrás del ganado y me dijo: ve y háblale a este pueblo. Es decir, que Amós era un laico. Amós era un hombre del pueblo. Él le habló al pueblo. Alabado sea el Señor. Siempre vamos a herir susceptibilidades, porque hay políticos corruptos, así como hay también sacerdotes políticos y corruptos. Estoy hablando de los sacerdotes del pueblo de Dios,
porque todos nosotros somos sacerdotes, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Intercedemos por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestra nación. Alabado sea el nombre del Señor. No estoy hablando de los curitas parranderos y borrachones, no, estoy hablando de gente que conoce a Dios, gente que dice que ha leído la Biblia. Y aquí estamos hablando del profeta Amós. Gloria a Dios. Y lo digo porque yo nunca quise ser ministro de culto, siempre me amparé en este versículo precisamente, ni soy profeta ni hijo de profeta. Jehová me llamó detrás del ganado y me dijo, ve y háblale a este pueblo. Gloria a Dios. Pero escuchen bien, sobre todo lo que está pasando y la gente que se espanta por el problema del tratado y todas esas cosas. Alabado sea Dios. Este versículo me lo dio la hermana María, la madre de mi madre en la fe, una mujer que vive entre Paraíso, o vivió entre Paraíso y Tabasco. De ahí era la hermana Minta, esa fue la que me metió la espada hasta el alma, hasta las coyunturas. Cuando me hablaron del Evangelio con estas palabras, porque yo en ese tiempo tenía muchos pensamientos socráticos, sobre todo, leía mucho la filosofía griega. Por eso es que hablo de lo que es la política, no es que yo lo estoy viendo ahora, lo vi desde joven, desde mi niñez. Leí algunos libros de filosofía. Alabado sea el Señor. Entonces ella me dijo, después que me escuchó, me vinieron a hablar. Yo le hablé de mi vida mundana, le hablé de las cosas que había experimentado, y ella nada más me escuchaba. Y ya cuando terminamos la charla, se puso de pie y dice, bueno, dice, nos vamos. Dice, yo nada más le quiero decir una cosa. Dice, con todo lo que usted sabe, si no se arrepiente, su lugar es el infierno. Y yo me espanté, pegué un salto como el carcelero de Filipo. ¿Y qué debo de hacer? Digo, yo tenía muchos problemas en ese tiempo. Y me dijo, pues el único que lo puede librar es el Señor Jesucristo, y tiene que aceptarlo. Y le dije, ahí sí lo acepto. Y no lo dije de labios, lo dije de mi alma, del fondo de mi alma, porque hizo una oración la hermana Minta, y ahí fue que Dios empezó a tratar conmigo, me dio un hambre, una sed de leer la palabra, de leer la Biblia, hasta que me convertí al Evangelio. Y más tarde hice mucha amistad con esos tabasqueños entre Paraíso y Comalcalco, cerca de donde está la refinería ahorita de Dos Bocas. Entonces la hermana María me dio un texto que le dio el Señor en ese tiempo, que está en el capítulo 8 del mismo libro de Amós, verso 11 en adelante, y voy a dar lectura. Dice, he aquí, alabado sea el Señor, espérame, 8:11. Vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Lo voy a repetir. Dice, aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Gloria a Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los mancebos desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, vive tu Dios de Dan y vive el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Gloria a Dios. ¿Y qué está pasando ahorita? Alabado sea el Señor. Hay mucha comida, pero también hay mucho egoísmo, hay mucha maldad. Alabado sea el Señor. Hay mucha mezquindad, aún dentro del pueblo de Dios. Hay gente que ya no tiene compasión, ya no comparten de las bendiciones que Dios les da. Les encanta la ley del embudo, todo para ellos y lo poquito para el pueblo. No sé si se está entendiendo.
Y yo soy malo para esto de las redes, pero gracias a Dios que ya tengo nietos que me van a ayudar, me van a asesorar en otros siguientes programas. Pero quiero ser enfático en esto. Hay gente que tiembla ahorita, teme por lo que va a venir. Y si es cierto, antes de la venida del Señor Jesucristo, la maldad se multiplicará. Eso está escrito en la Biblia. Pero 700 años antes Amós lo declaró. Lo volverá a repetir ese versículo que me dio la hermana María. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Gloria a Dios. Y es lo que la gente tiene ahorita, hambre y sed de oír la palabra. Los ricos, los poderosos. Carlos Slim tiene hambre de oír la palabra. Y ojalá le llegue este tema a los grandes empresarios, sobre todo de nuestra república. Yo he sido bendecido de Dios, no tanto por el conocimiento que pueda tener de la Biblia, porque ignoro muchas cosas todavía, a pesar de que ya tengo más de 40 años escudriñando la palabra. Pero de lo que sí puedo dar testimonio desde que me convertí, que Jesucristo vive, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Yo conocí al Señor en un tiempo muy difícil de mi vida, a punto de suicidarme, mi hija desahuciada de los médicos, mi madre trastornada, endemoniada en las calles de Neditlán, y llegó esta palabra a mi corazón. No tenía necesidad de comida en ese tiempo, porque gracias a Dios, desde niño me he rifado la vida, me enseñó a sacar los recursos. Nunca carecí de un pan. Dios me dio el privilegio, la oportunidad de levantar a 9 hijos, 6 mujeres y 3 varones. Pero cuando llegó esa palabra, cuando llegó el Señor a mi corazón, parece que las cosas se multiplicaban aquí en la casa. Y Dios es el que cumple su palabra. Y Él aquí nos dice que no enviará hambre de pan ni sed de agua, sino de oír su palabra. Y es lo que estoy hablando esta hermosa mañana. Hoy me inspiró Dios, ya tiene tiempo, tenía días que no me comunicaba con mis contactos. Ya estoy en YouTube, gracias a uno de mis yernos me hizo este programa para poder comunicarme. Y estoy feliz, estoy contento por las cosas que están sucediendo en nuestra nación. Que una de las cosas que se espantaban, que Trump es el anticristo y cosas. Bueno, la gente que es ignorante, ¿sí?, de estas cosas, de lo espiritual, también de lo, como dicen los jóvenes, de lo literal, de lo obvio, lo evidente. Ese hombre es un patriota, como también nuestra presidenta es patriota, ¿sí? Y tal tú por tú son pares, también con el ministro de Canadá y con todos los reyes de la tierra. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es orar por nuestra nación. Yo lo estoy haciendo desde 1979 que me convertí, allá por el mes de diciembre. Y en el 2018 el Señor me habló que yo orara por el poder ejecutivo, por el poder legislativo, por el poder judicial. Y en todo se ha metido el Señor. En el 18, pues hubo un cambio drástico aquí en nuestra nación. Mucha gente, intelectuales, inteligentes, empresarios, se dieron cuenta de que algo está pasando en nuestra nación. Y pues, aunque es una nación pequeñita, chiquita, en comparación con los Estados Unidos, con Canadá, pero es una nación fuerte y Dios está aquí. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjense, otra cosa muy importante. Mucha gente que se fueron de migrantes están trabajando y dejaron sus tierras. Y ahora que regresen ya no las van a encontrar. Van a estar en manos de otros. Y quizás más prósperas, con ganados, con cultivos y cosas así. Yo soy del campo, yo soy de un pueblito aquí mi madre era de Capoacán, una isla
que está enfrente de Meditlán. Mi abuelo Bonifacio fue uno de los primeros trabajadores de la industria del Águila, que procesaron petróleo, donde todo el petróleo se iba al extranjero. En ese tiempo todavía el diáfano, el petróleo, el que le llamamos petróleo para alumbrar los quinqués. Los chinos hicieron muchísimo dinero en ese tiempo porque inventaron los quinqués, o que yo estudiaba y leía filosofía y los libros que dio el presidente López Mateo en aquel tiempo. En un quinqué, enfrente de un quinqué, y ahí hacía mis tareas en una escuela rural. Yo estudié en la escuela Úrsulo Galván del Iguanero hasta el 4º año, y luego me vine acá casi, y pues soy de una colonia bravía que era en ese tiempo, ya está muy pacífica. Ya hemos predicado ahí en el Mercado Solidaridad, siempre caminamos por ahí. Yo le decía al Señor, a mí el Señor me llamó el 4 de abril de 1980, le decía al Señor, me dijo: Señor, si tú me llamas, como tú dices que voy a predicar, que voy a ir a muchas partes, yo quiero ser profeta con honra en mi tierra. Porque el Señor dice, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y con su parentela. Su misma gente del Señor Jesucristo no creyeron a Él, aún viendo los milagros. ¿Sí? En el capítulo 12 parece de Mateo, sus hermanos, sus hermanas, ahí dice, no es el hijo del carpintero, no están sus hermanas, y no está Judas y José y Jacobo aquí con nosotros. Si al Señor Jesucristo no le creyeron, pues me van a creer a mí, ¿sí? Pero pues Dios me dio una voz fuerte de trompeta, y yo necesito tantos componentes para predicar la palabra. Siempre me he inspirado, siempre he sido filósofo, o filoso más bien, porque yo recuerdo, a mí me gustaba mucho la música andina, la música del sur, pues de América del Sur, y había un cantante en ese tiempo. Yo fui de la época de los Beatles, fui de la época de Atahualpa Yupanqui, de Cortés. Ya se me han olvidado, ahorita mis cantantes ya se fueron también, los voceros de Cristo, Tony Sauceda, Paulino Bernal y otros cantantes, Manuel Bonilla, ya está muy anciano, hermanito. Entonces, yo de joven escuchaba la música de Atahualpa Yupanqui, y me gusta mucho, y la aplico cuando me convertí, de canto, de este poema que hizo este gran cantautor, que dice: ¿por qué no engraso los ejes? Me dicen abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me dicen abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿para qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suene, ¿para qué los quiero engrasados? Y con ese testimonio salí a predicar que Dios le puso riñones nuevos a mi hija, la sanó de un soplo en el corazón. Es una prominente abogada en este tiempo. Sanó a mi madre se le fueron los demonios. Me metí a ayunar, a orar por ella, porque la palabra dice en el capítulo 9 de Marcos, y este género no sale sino con oración y ayuno. Así que ese fue mi testimonio. Y el clásico, ¿no? David y Goliat, y Jonás, que se lo tragó la ballena. Y ahora pues ya he aprendido también que Jonás, en el segundo llamado, ya fue que salió con mucha unción, que su mensaje llegó hasta el rey. Se despojó de todas sus vestiduras reales, se vistió de saco y cilicio, de tierra, se llenó y se humilló ante la presencia de Dios. Y no solamente eso, pidió que todos ayunaran y oraran por si quizás Dios tiene misericordia de Nínive, porque el mensaje era a Nínive, a los asirios. Y es lo que necesita ahorita todas esas naciones, que se les predique la palabra, se les predique el evangelio. Y a ver si, no creo que yo vaya a hacer ruido por allá,
pero aquí en mi colonia, en mi ciudad, en mi estado, en mi nación, en mi continente estoy haciendo ruido. Y a mis hijos les digo, no teman, ellos desarrollense en sus profesiones, estamos orando por ustedes, que no los engañen con doctrinas falsas. Hay que leer esto, miren, la Biblia, aquí está todo. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde, les dé paz, los conduzca por el camino de la verdad y la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Amén.